¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde sobre la nueva iniciativa que se acaba de entregar en el Congreso apenas el día de ayer por el secretario de Hacienda en materia de impuestos federales. Voy a concentrarme en los cambios técnicos, no voy a emitir ninguna opinión política ni mucho menos sobre este asunto, porque es evidentemente una plática de carácter técnico para que se tenga idea, por lo menos una idea general de cuáles son los principales cambios y qué se va a hacer, cuáles van a ser sus efectos en materia de tributación, en materia de impuestos federales para efecto de la vida diaria de las empresas. En la revisión de la iniciativa encuentro yo prácticamente 5 grandes cambios. El primero, el más importante, es esta contribución para el combate a la pobreza. Este es un impuesto importante que sale con esta iniciativa, nuevo, a diferencia de los otros. En segundo caso, tenemos el aumento de la ley de impuesto sobre la renta, la tasa máxima que estaba en el 28%, la desplazan a un 30% en materia de personas físicas y personas morales. Es un cambio también importante. El IDE, por otro lado, también lo aumentan el gravamen. Antes podíamos exentar hasta 25,000 pesos, ahora solamente es hasta 15,000 y mueven la tasa al 3%. Y adicionalmente los impuestos especiales sobre telefonía, sobre todo lo que llamamos vicio, cigarros, bebidas, cervezas, también hay un aumento importante en el impuesto. Y podría decir que también en el caso de lo que es administración tributaria, viene un cambio radical en materia de expedición de comprobantes fiscales. Vamos a empezar con el primer tema. Este impuesto al que se refiere, ahora llamado contribución, curiosamente ni siquiera viene en la iniciativa de impuestos federales, sino que viene en un archivo por separado, y parece ser que le quieren dar un enfoque de contribución para mejora, siendo que las contribuciones, lo que se logra recaudar sobre esos ingresos, se utilizan para un fin específico, a diferencia de los impuestos, donde ese dinero que se recauda se utiliza pues, para el gasto público, sin diferenciar para qué. En este caso no lo llaman impuesto, lo llaman contribución. Y es un 2% sobre todos los actos, actividades de enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal e importaciones que realice cualquier tipo de contribuyente dentro del territorio nacional, sin exención alguna. No hay posibilidad de evitarlo, este impuesto. O sea, no es como el IVA, no tenemos una tasa cero, no tenemos un régimen de exención. Todos los actos o actividades que realice el contribuyente, la persona moral, la persona física, causarán este 2% sobre ventas. Es cierto que es un IVA disfrazado. Al final de cuentas, a la hora de revisar la iniciativa, no hay artículo en el cual no sea una referencia directa a la ley del IVA. La definición de sujeto, definición de objeto, la misma base, tasa y demás, hacen referencia directamente a la ley del IVA. Por lo tanto, bueno, pues pudieron haberlo montado en la ley del IVA, pero yo supongo que quisieron dejarlo por separado, especialmente por tratarse de una contribución más que de un impuesto. Así es que este es un cambio importante que habría que considerarlo para el año que viene si llegara a pasar esta iniciativa. Aquí aclaro que esto es la iniciativa que presenta el presidente. En este México de hoy el presidente propone y el Congreso dispone, así es que estaremos todavía a la expectativa de votación del Congreso de la Unión y ya se han hecho muchas declaraciones al respecto. El segundo punto que yo ya comentaba es disminución en la base este aumento en las tasas del impuesto sobre la renta, se mueve del 28 al 30%. Con este movimiento del 28 al 30% se logrará recaudar una cantidad importante en materia de impuesto sobre la renta, pero afecta a personas físicas y a personas morales por igual, siendo que las personas físicas que perciban ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, algo así como 6,600 pesos al mes, pues no tendrán repercusión alguna, pero aquellas que tengan ingresos superiores tendrán que hacer frente a este nuevo gravamen. Este gravamen durará solamente 2 años, esta tasa elevada durará 2 años, y se contempla en la ley, en los mismos artículos transitorios, una disminución del 30 al 29% en el 2013 y en el 2014 al 28%. O sea, regresar nuevamente a donde estábamos, solamente 2 años, en 2011 y en 2012
tendríamos vigencia de esta sobretasa en la ley de impuesto sobre la renta. En materia de IDE, ya lo había comentado, se reduce el gravamen, o sea, se reduce el monto del depósito en efectivo, que con esto Hacienda pretende duplicar lo que se recaudó el año pasado por este impuesto, lo que se pretende recaudar por este gravamen, pasar de 3.000 millones a 7.000 y fracción, más que duplicarlo, y gravar operaciones de hasta 15.000, o sea, operaciones de depósitos mayores a 15.000 pesos, afectando de igual manera a las personas físicas, personas morales, con una exención que es de llamar la atención. Se permite que aquellos que están pagando deudas en personas físicas o morales en efectivo no causen este impuesto, porque entonces estaríamos hablando de un costo adicional. Así es que esto se señala claro para lo que son personas físicas y morales, que antes esta separación en esta materia no se hacía. Importante también señalar que tendremos nuevos impuestos en cuanto a la telefonía, todo lo que son celulares, servicios de televisión por cable, todos estos servicios de telecomunicaciones estarán grabados con una tasa del 4%, que si sumamos esa tasa del 4%, por ejemplo en los celulares, recuerden que eso más lo que nos cuestan será la base del IVA, pero tendremos un IVA del 17 en lugar de un IVA del 15, así es que a final de cuentas el IVA, el sobreimpuesto que antes pagábamos sobre este tipo de servicios, que era del 15%, acabará siendo del 21%. O sea, sí es un incremento importante para aquellos que usen este tipo de servicios, estos lo que llamamos actividades especiales, que existe la ley sobre esas actividades. Y un último cambio que llama la atención y que vale la pena meditar sobre esto es el cambio drástico sobre el régimen de expedición de comprobantes fiscales. Como ustedes saben, hasta la fecha, esta expedición de comprobantes fiscales ha sufrido muchos cambios en el tiempo. Recordemos desde que nos fijaron la obligación de imprimir los comprobantes fiscales en taller autorizado de Hacienda, ¿no? Ya después hablamos de la autofacturación y después entró los famosos comprobantes digitales. Y todavía llegamos hasta los estados de cuenta como base de comprobación para deducciones de ciertos gastos o compras que realiza el contribuyente. Bueno, ¿qué sucede ahora? Bueno, Hacienda argumenta en la exposición de motivos que todos estos regímenes de facturación, de emisión de comprobantes fiscales, no la satisfacen, que no son suficientes y que sigue todavía en el caso de comprobantes impresos en papel, el hecho de que algunos contribuyentes llegan a conseguir comprobantes, fotocopias de comprobantes o comprobantes apócrifos y demás. Y también inclusive habla de la factura digital como un hecho que no haya resultado, y no tanto porque no resulte el sistema, sino porque algunos contribuyentes que han optado por este régimen sencillamente no reportan mensualmente a Hacienda y que entonces se pierde el objeto. Así es que entraremos en una nueva era en emisión de comprobantes fiscales, que es una medida muy importante, especialmente si se quiere tener éxito en materia de recaudación. Es una materia de fiscalización de avanzada. Ahora, resultará que a partir del año que viene seguirá habiendo tres formas de emitir comprobantes fiscales. Una, los imprimidos por taller autorizado, con ciertos cambios que ahorita los comentamos. Segundo, el comprobante fiscal digital, con los cambios que ahorita comentaremos, y adicionalmente el estado de cuenta bancaria. En el primer caso estarían los comprobantes fiscales impresos por taller autorizado. Seguirán vigentes, pero solamente se podrán utilizar hasta la emisión de comprobantes de 2.000 pesos, hasta este será el tope que se podrá usar. Y aún así tendremos que pedirle autorización a Hacienda para estar emitiendo este tipo de comprobantes, o sea, habrá que hacer un trabajo adicional y el contribuyente, por su parte, quien recibe estos comprobantes, se le fija la obligación de verificar que esos comprobantes estén vigentes. Este es un cambio importante, especialmente por el tope. El decir que hasta 2.000 pesos, bueno, pues entonces quiere decir que automáticamente a los demás contribuyentes que facturen arriba de esas cantidades, los están metiendo a lo que se llama la factura digital. Ahora, el cambio sobre este comprobante, sobre este documento también es importante, dado que ahora habrá que enterar a Hacienda y Hacienda tendrá que contestarnos cada vez que emitamos uno de estos comprobantes. Por eso es importante los cambios. El estado de cuenta bancario también sufrirá ciertas cambios, y esto es importante. Yo les recomiendo mucho revisar la iniciativa que está en la página del Servicio de Administración Tributaria y, como siempre, me repito a ustedes como seguro servidor,
y muchas gracias por su atención.